Muy buenos días a todas las personas que lentamente empiezan a ingresar. Hoy es sábado, un sábado más de Conexión a Mamás, sábado 26 de julio del 2025. Hemos llevado ese recuento de sábado a sábado. Bueno, ya va a cumplir, vamos a hacer 5 años de estar transmitiendo los sábados y hoy es uno de esos sábados maravillosos en que necesitamos conectarnos con nuestro creador, con el dador de la vida y también aprender para ser mejores personas para nuestra familia, nuestros amigos y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y quiero darle un saludo muy especial a mi compañera de la mesa de trabajo, Paula. Muy buenos días. Hola André, buenos días, ¿cómo estás? Feliz sábado, qué rico estar aquí contigo, qué rico poder estar aquí con las personas que se están conectando a esta hora de la mañana. Les damos una cordial bienvenida desde la ciudad de Medellín con un frío rico que está haciendo el día de hoy. El clima está delicioso, está frío para quienes están fuera de Medellín. Bueno, pero aquí está frío y la pregunta sería, ¿dónde están? ¿Desde dónde nos estamos conectando? ¿Desde dónde nos están conectando? ¿Desde dónde estamos haciendo conexión? Hoy tenemos un tema muy especial, es un tema muy bonito, un tema que lo piden mucho y que hay que estarlo repitiendo porque muchas veces se nos olvida, incluso a nosotras mismas se nos olvida y tenemos que volver a repasarlo, volver a tenerlo presente, tenerlo muy cerca de nosotros y tiene que ver con esa educación emocional en la infancia. ¿Cómo educamos en la infancia? ¿Cómo trabajamos las expresiones de las emociones? ¿Qué pasa cuando los niños tienen dificultad para expresar sus emociones? Y para eso, entonces, también tenemos a nuestra compañera de la mesa de trabajo, Jessica. Yeka, buenos días, feliz sábado. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, queridas? Excelente, Yeka, muy animadas con nuestro encuentro de cada 8 días y que sea también este encuentro un espacio de bendición. Y para eso entonces quiero invitarlas a que tengamos nuestra conexión más importante del día, que es nuestra conexión con Dios. ¿Qué les parece si ahí donde estamos y quienes nos están viendo en diferido también lo pueden hacer? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu compañía durante esta semana. Queremos pedir, Señor, que tú estés con nosotras, acompañándonos en este programa y todo lo que se ha preparado para él. Que el Espíritu Santo sea parte de esta mesa de trabajo y seas tú iluminando nuestro entender y nuestro conocer para que este mensaje llegue a las personas que tú consideras que necesitan llegar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Muy bien, chicas. Bueno, chicas, venimos trabajando en una serie durante este semestre sobre qué pasaría si esas preguntas que a veces nos hacemos nosotras como mamás, nos hacemos nosotras como profesionales, y qué pasaría si pasa esto y qué pasa si pasa aquello. Y una de las preguntas más, pues, que más también se hacen en consulta es, bueno, ¿qué pasa si mi hijo tiene dificultad para regular o para expresar sus emociones? ¿O cómo le ayudamos a los hijos a expresar las emociones? ¿Y qué es eso de ayudarle a expresar o a regular esas emociones? Entonces, para eso hemos diseñado una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Los invitamos a todos los que están ya conectados que compartan con sus amigos, con sus grupos, el enlace de hoy para que nos puedan ver en el vivo y quienes ya están aquí en el vivo, que nos cuenten, por favor, nos hagan sus comentarios, sus preguntas y nos cuenten desde dónde se están conectando. Así es, André, como lo has mencionado, es un tema que escuchamos todos los días, ¿cierto? Que la educación emocional, la regulación emocional, es un tema que lo escuchamos en el colegio, lo escuchamos en la iglesia, quizás cuando nos reunimos como mamás a charlar o como profesionales también lo escuchamos. Y el día de hoy quisiera que Yeka nos contara por qué es fundamental que los niños aprendan a identificar y a expresar esas emociones desde una edad temprana, desde esa primera infancia. Bueno, sí, como André lo mencionaba hace un rato y como Pau también lo dice, el tema de las emociones es un tema de nunca acabar. Y creo que, bueno, antes de entrar como en materia, nuevamente saludarles
Me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes. Cada sábado creo que tenemos un tema que de alguna forma nos alimenta, ¿no? Esa parte no solo social, sino también personal. En lo personal, en lo particular, les cuento que este tema de las emociones es un tema que a mí me parece maravilloso, me parece muy, muy chévere porque es algo que está en nuestras vidas 24/7. O sea, nosotros no podemos en algún momento decir, voy a como apagar un switch que haya por allá en mi cabeza para dejar de sentir las emociones o de expresarlas, ¿sí? Porque eso pues finalmente termina siendo parte de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro desarrollo, incluso desde que nacemos. Desde que nacemos estamos ya de alguna manera expresando y manifestando todas esas emociones. Y finalmente, sabemos que desde la neurociencia las emociones han venido desarrollándose no solo en sus aspectos teóricos, sino en lo práctico, en lo que se vive día a día. Y han venido, digámoslo, de esa manera, evolucionando en su concepto para entenderlas. Incluso se ha venido hablando, por ejemplo, de la inteligencia emocional, se ha venido hablando de la autorregulación emocional y de todas esas maneras a través de las cuales los seres humanos lo que pretendemos es entenderlas, ¿sí? Entenderlas para poderlas, digámoslo así, expresar de la forma más coherente personalmente, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar también de cómo en nuestros niños, es tan importante enseñarles desde chiquitos el tema de la educación emocional, porque de alguna manera eso es lo que les va a ayudar a ellos a futuro a, digámoslo así, a ser un poco más coherentes con lo que el medio les exige, porque pues sabemos como mamás, como profes, como esposas que estamos ante una sociedad y en ese momento el mundo está exigiendo de nosotros demasiado, ¿sí? Sobre todo de los niños. Hoy en día se exige que los niños, no sé, pues se autorregulen así como mágica y misteriosamente, que de repente ellos ya sepan gestionar sus emociones, que de repente ellos de la nada ya puedan decir cómo se sienten y por qué, cuando eso pues es súper complejo. Perdón. Incluso para nosotros de adultos también resulta muy complejo poderle dar un nombre a la emoción que estamos sintiendo y no solo darle el nombre a la emoción, sino cómo me comporto con esa emoción, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotras y nosotros como padres, desde esos primeros añitos de vida de nuestros chiquitos, de nuestros hijos, podamos ayudarles a conocer qué son las emociones, a poder ponerlas en contexto, ¿sí? Pero antes de eso, realmente lo que yo pienso y lo que siempre hemos conversado mucho en este espacio es la importancia de que yo, como adulto responsable, sea el primero en entender, sea el primero en gestionar esas emociones. ¿Por qué? Yo siempre he pensado que uno no puede dar de lo que no tiene. Es decir, yo no puedo pretender enseñarle a mi hijo a que conozca sus emociones y las gestione si yo como adulto no lo hago. ¿Sí? Porque ustedes saben, y seguramente se han dado cuenta con sus hijitos, que ellos de alguna manera lo que hacen es copiar, ¿sí? O verse como en un espejo con nosotros. Entonces a veces nos pasa que nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, cuando estés molesto, no grites, no le pegues a las paredes, no dañes tus juguetes. Pero venga, usted como mamá, ¿cómo se está comportando cuando se enoja? Es también como la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cómo estás tú reaccionando cuando estás con ansiedad? ¿Cómo te estás comportando cuando estás triste? O cuando de pronto estás demasiado alegre. Son asuntos que yo creo y estoy casi que convencida que van en doble vía. En doble vía significa que yo enseño de lo que tengo, yo doy de lo que tengo. Y entonces es desde ahí que es tan importante empezar a conocer qué es esto de las emociones. Viéndolo desde un punto de vista de la neuropsicología, se podría decir que las emociones tienen dos componentes, ¿sí? Un componente que es cognitivo,
y un componente que es corporal, es decir, sensorial. Eso lo que significa es que cuando estamos atravesando una situación, ¿sí? Pensémoslo de esta manera, cada uno de nosotros va a pensar, por ejemplo, en una situación que haya pasado en su vida cotidiana, en su vida diaria, ¿sí? Un ejemplo de eso podría ser, digamos que ahorita vamos a desayunar y ya estamos listas, así ya estamos ready para salir a la iglesia. Y de repente tenemos ahí el vaso con, no sé, un chocolisto y se nos echó encima. Y ya estamos a nada de llegar tarde a la iglesia. ¿Cómo hago o qué reacción tengo yo si se me regó el chocolisto encima del vestido que acabo de planchar, que acabo de organizar y que ya necesito estar saliendo? ¿Sí? Y mi hijo me está observando. Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, Dios, quizás sí me estoy comportando de una manera que no debo o exagerada, ¿sí? Entonces puede ser que, ay, no, y empecé a gritar y me quité de mala gana el vestido y volví, me metí al cuarto y me encerré y tiré todo lo que encontré por allá, ¿sí? O si por el contrario asumo una posición distinta. Incluso, no sé si ustedes se han fijado, hay gente que asume como con el humor este tipo de cosas, que, ay, no, mira, yo, qué pelota, me tiré el chocolate encima, ¿cómo es posible? Ay, no, mira, no, me voy a ir a cambiar, ja, y ya, te cambiaste, hiciste como que nada pasó, ¿sí? Pero si por el contrario yo hago una pataleta adulta, porque los adultos también hacemos pataleta, ¿qué está viendo mi hijo? ¿Qué está observando la gente que hay a mi alrededor de cómo yo reacciono frente a eso? Y también hay aquí un asunto que es la presión social. No sé si a Andrea o Pau les ha pasado que a veces de pronto uno tiene una reacción frente a cierta situación y a mí, de pronto mis papás me lo han llegado a decir, ay, mija, y eso que usted es psicóloga, y yo soy como, pues, o sea, es que ser psicóloga no me, digámoslo así, no me apaga el switch de las emociones, ¿sí? Ser profe no me apaga el switch de sentir, de expresar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Pareciera ser que por ser, no sé, psicóloga, neuropsicóloga, profe, doctora, no nos podemos enfermar, no podemos expresar lo que sentimos o lo que pensamos, porque ya es mal visto, ¿sí? Ahora, les venía hablando desde que la neuropsicología ha establecido ese componente cognitivo y ese componente cognitivo es cuando yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no está bien, de que la reacción que estoy teniendo cuando se me regó el chocolito en el vestido no fue la más adecuada, ¿sí? Y esa parte cognitiva, ya le hemos hablado en otras ocasiones, y está aquí, en lo prefrontal. Entonces, el prefrontal es el que nos dice, hey, esa forma en la que te expresaste o reaccionaste, hombre, no, así no es, ¿sí? ¿Qué pasa? Y digamos así como el neurodato. El neurodato es, esta área prefrontal en los niños está en maduración, porque se dice que esa área es la última en madurar de nuestro cerebro, ¿sí? O sea, la maduración de nuestro cerebro es progresiva y se va dando desde la parte más baja hasta la parte más alta, siendo esta zona aquí frontal y prefrontal la última en culminar su maduración, ¿sí? Y esta zona de acá, la más alta, por así decirlo, aquí lo frontal es lenguaje, es motricidad, es procesos de lectoescritura, pero aquí la prefrontal es planeación, es organización, es empatía, es el darse cuenta. Entonces eso, o sea, por lógica nos llevaría a pensar que una criatura de 10, 11 años, incluso de 15 o 16, no tiene los recursos cognitivos para darse cuenta de que la forma en que esté reaccionando no es de pronto la más adecuada. Sin embargo, no sé, de pronto a ustedes como madres les ha pasado lo siguiente, y uno a veces ve que los hijos de uno reaccionan de una manera ante las situaciones y uno dice, wow, o sea, su reacción fue como la de un señor de 40. Sí, eso lo que significa es que de pronto ese niño o esa niña ya ha venido viendo cómo es la mejor manera de reaccionar frente a una situación, cómo es la mejor manera de resolver un problema sin llegar al conflicto.
Incluso a veces hay niños que se convierten como en una especie de mediadores, que cuando ven que los amiguitos están peleando, ellos son los que van allá y dicen, stop, vamos a parar la pelea porque es que así no es que se resuelven las cosas. ¿Sí? A mí con mi hijo eso me ha pasado mucho últimamente y es que yo he visto que ante algunas situaciones en las que hay conflicto, él trata de mediar, como de, hey, no es así. También quizá es porque el medio en el que están rodeados les permite eso, sí, es algo importante. Pero entonces aquí a lo que yo voy y vuelvo a hacerle énfasis antes de que sigamos conversando aquí nosotras tres, es la importancia, en primer lugar, de entender ese desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo es saber que nuestro cerebro tiene unos tiempos de maduración. Y esos tiempos de maduración van dándose por momentos. Entonces hay una maduración, por ejemplo, a los 3 años, hay otro momento de maduración por allá a los 5, hay otro momento de maduración más adelante para los 12 o 13, y así se va dando como por etapas, por lapsos de tiempo, en los que más o menos uno va viendo cómo va la maduración. Quizá ustedes allá, los que están ahí conectaditos, lo que nos ven, están viendo por ahí, se preguntarán, Jessica, pero yo cómo puedo saber si esos momentos de maduración se están dando bien y en qué momento hacerlo. Bueno, desde la neuropsicología ustedes saben que existen unos procesos que son las evaluaciones neuropsicológicas. Y a Andre, Pau, a las otras compañeritas aquí de Conexión a Mamás, yo se los he dicho mucho, y es que uno como neuropsicólogo, o al menos yo como neuropsicóloga, sinceramente sí me he vuelto muy celosa del qué hacer. Es decir, vea, si usted tiene una inquietud, una pregunta, quiere saber cómo están los momentos de maduración en usted o en su hijo, busque a un neuropsicólogo, ¿sí? Que le haga de manera clínica, ética y profesional una buena evaluación neuropsicológica. Eso de que voy a ver en Google qué pasa, en ChatGPT qué me dice, en el vecino que tiene un hijo que tiene espectro autista, a ver qué pasa. No. O sea, y es un no rotundo. Nosotros tenemos que ser coherentes y responsables con las profesiones. Y como dice por ahí el dicho, zapatero a su zapato. Si yo quiero saber cómo se están dando esos procesos cognitivos de maduración en todos los sentidos, en mi hijo, en un primo, en un sobrino, en un nieto, en alguien que yo conozco, que le veo un comportamiento extraño, busquemos el profesional que nos puede orientar, ¿sí? Sí, puede ser un psicólogo, pero si es algo tan específico del cerebro, hombre, es el neuropsicólogo el que tiene que intervenir. Entonces es también como ese llamado a que hagamos las cosas bien hechas. ¿Por qué se vuelve uno tan celoso, André y Pau? ¿Por qué nos volvemos tan celosos los neuropsicólogos con esto? Porque es que vemos que los que no hacen las cosas bien a tiempo, eso les pasa factura más adelante. Porque cuando nosotros tenemos un diagnóstico en neuropsicología, ya tenemos una base y podemos establecer el mapa de intervención para ti, especializado para ti o para tu hijo o para tu sobrino, primo, etcétera. Si simplemente estamos por ahí creyendo lo que cualquier persona o cualquier inteligencia artificial nos dice, lo que estamos haciéndonos es un daño grandísimo, porque a futuro la intervención no va a ser la adecuada para ti, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Con la pregunta que Pau hacía hace un momento, ¿por qué es tan importante y tan fundamental que los niños aprendan a identificar y expresar sus emociones en una edad temprana? Pues porque eso los va a blindar, eso les va a proteger a ellos de cualquier cosa que les pueda ocurrir a futuro. Pero también no solo es en los hijos, es en nosotros. Es en nosotros como padres, es en nosotros como cuidadores. ¿Cómo estamos ejerciendo esa educación emocional? Eso tiene que empezar primero por uno, que es el adulto que se supone ya tiene esta área prefrontal madura, para ya luego yo poderle ayudar y enseñar a mis hijos y a mis chiquitos, a mis niños, a mi alrededor, desde lo que yo ya tengo claro. Yo creo que esa es una primer parte que es súper importante ir ya como clarificando aquí. Sí, Yeka, tú mencionabas y hacías relevancia, y yo creo que por eso también es importante estar trabajando este tema y de tiempo en tiempo volver a hablar sobre este tema de las emociones. El año pasado tuvimos una serie bastante larga que trabajamos sobre emoción por emoción, ¿cierto? Para poderla regular.
porque también ellas van cambiando y la comprensión que vamos teniendo de ellas van cambiando, aunque aunque tienen una base biológica muy orgánica que tiene que ver con nuestro desarrollo, pues también se va a manifestar de manera diferente dependiendo del contexto donde el niño esté siendo educado, donde nosotros nos estemos desarrollando, va a cambiar, se va a ir modificando esa expresión emocional. Entonces no es solo la parte orgánica que está en ese proceso de maduración, sino la expresión de esa emoción que está dentro del contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros en el inicio, cuando empezamos a estudiar el tema de las emociones se hablaba como un tema de inteligencia, ¿no? Y entonces le decíamos inteligencia emocional. Y el tiempo fue cambiando y empezamos a decir, no, eso realmente no es inteligencia. O sea, ¿cómo medimos la inteligencia emocional? No es inteligencia. Y entonces hemos ido pasando de conceptos y ahora entonces hablamos de regular porque los contextos van cambiando. ¿Sí? Hace 20 días, cuando estábamos hablando de un tema de crianza, decíamos, bueno, nosotros antes decíamos crianza respetuosa, ahora decimos experiencias de crianza, ¿sí? Entonces ya no hablamos de un solo tipo de crianza, sino que decimos, hay una serie de experiencias de crianza, porque cada contexto familiar tiene unas características únicas, y al tener esas características únicas, hay experiencias de crianza únicas. ¿Sí? Entonces, mi experiencia de práctica puede ser útil para Paula, para Jessica, para cualquier persona que nos está viendo, pero para otras personas no, porque eso varía de contexto en contexto y de familia en familia. Hay unos señalamientos generales que nos pueden dar orientación para esa experiencia de crianza, pero volvemos siempre al mismo punto y es pensarnos a nosotros mismos, cómo miramos esa experiencia de crianza en nuestra propia vida, ¿cierto? Porque según como nosotros hayamos vivido la experiencia de crianza que tuvimos para con nosotros, nos va a permitir percibir una experiencia de crianza con nuestros hijos diferente. Lo mismo sucede con este tema de las emociones, y Jessica lo decía, y es cómo yo percibo las emociones de mis hijos, porque es que la manera como yo percibo las emociones de mis hijos también está hablando de mis propias emociones y cómo yo percibo esas emociones, ¿sí? Entonces, a nivel cultural, nosotros hemos ido cambiando esos conceptos y las emociones van cambiando con el paso del tiempo, porque si dentro de mi núcleo la expresión de la emoción de la ira no es aceptada o está invalidada, ¿sí? Entonces, cuando se enoja, está mal, no te enojes, no tienes por qué estar enojado, no tienes por qué estar bravo, no tienes por qué estar llorando, es que lloras por todo porque estás llorando. No, no llores. Y es una expresión negativa, ¿sí? Entonces, esa regulación emocional para el niño va a determinar y va a ir marcando que no solo hay emociones desagradables, ¿sí? Que no se sienten tan chévere. La emoción del miedo es una emoción que no es chévere, ¿sí? No se siente tan chévere, pero es que no solo no se siente chévere, es que es mala, ¿sí? Es una mala emoción. Entonces yo no dejo tramitar esas emociones y eso tiene que ver con la cultura y con la sociedad. Por eso nosotros hablamos tanto de este tema de las emociones y no solo nosotros, pues a nivel mundial, más después de pandemia, se ha hablado y se ha abierto esa ventana de poder comprender esas emociones y la importancia que para poderlas comprender primero tengo que mirar mi percepción emocional antes de mirar la de mis hijos, la de los niños, ¿sí? Para saber por qué cuando el niño está enojado y se sienta a llorar del enojo que tiene, ¿qué me hace sentir eso a mí como mamá? O sea, ¿yo qué siento ahí como mamá? Impotencia, frustración, rabia porque él no se puede controlar y yo necesito que se controle. ¿Qué pasa conmigo? Entonces, primero tenemos que pensarnos en nosotros para poderle ayudar a ese chiquito, y ni siquiera es ayudar, es acompañar en su propia construcción de la regulación de esa emoción. Y lo que Jessica nos decía, que también me parece supremamente importante, es que hoy en día contamos con muchos profesionales que nos pueden ayudar en esa asesoría. Si tenemos una asesoría donde nos dice, mira, es que sí está pasando algo, el miedo nocturno en el niño pues hace parte del desarrollo, sí hace parte del desarrollo, pero la expresión de ese miedo está muy desestructurado, pues necesitamos ir
a un profesional más. Entonces necesitamos una evaluación neuropsicológica a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque hay muchas cosas en la regulación emocional que se pueden prevenir desde edades muy tempranas y ayudarle al niño y evidenciar, ¿no? De edades tempranas hablamos de 8, 9 años, que se pueden comenzar a regular. Entonces, sí es la importancia de que podamos buscar y referenciar esas ayudas con tiempo. Esta semana, no, la semana pasada, antepasada, una mamá me preguntaba, bueno, pero doctora, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué los niños y los adolescentes hoy en día hablan tanto de sus emociones, ¿cierto? ¿Y por qué son tan perceptivos al tema de las emociones? No, y uno lo escucha normalmente en la calle. No, pero es que yo pasé por todo eso y yo lo pasé sola y me quedé callada y no pasó nada y aquí estoy. A mí no me prestaban atención, nunca fui al psicólogo, nunca me llevaban a una cita de revisión, menos iba a llegar hasta neuropsicólogo, nunca hice nada de ninguno de esos procesos y no pasó nada. Yo aquí estoy funcional. Uno dice funcional, pero ¿en qué medida? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto realmente estamos funcionando? Y hasta qué punto estamos transmitiéndole a los niños, a nuestros hijos, eso que nosotros no elaboramos, ¿sí? Y no trabajamos. Entonces, muy interesante este tema, Yeka, y quisiera invitar a las personas que ya están conectadas a las 7:30 de la mañana para que por favor nos dejen sus comentarios y nos saluden y nos cuenten desde dónde se están conectando, desde dónde estamos recibiendo conexión en este sábado maravilloso. Así es, André. Esto, como lo mencionamos desde el inicio, este es un tema que vale la pena escuchar, ojalá todos los días, ¿cierto? Porque como papás siempre nos enfrentamos a esos retos de cómo acompañar a nuestros hijos en la regulación de sus emociones, de cómo yo las manejo, ¿cierto? Cómo está mi educación emocional para sí mismo, como decía Yeka, darle de eso a mis hijos, porque no doy de lo que no tengo. Y bueno, ustedes ya han mencionado un poco sobre cómo influye ese desarrollo emocional en el comportamiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero quisiera que fuéramos un poquito más allá y hablemos de cómo beneficia o cómo afecta en su relacionamiento social ese desarrollo sano, digámoslo así, de las emociones. ¿Qué nos pueden contar ustedes al respecto? Bueno, como lo hemos venido hablando de esta forma tan interesante, yo pienso que, o sea, el poder ayudarles a los niños en sus primeros años de vida a la identificación adecuada de sus emociones va a hacer que eso a futuro les permita tener, digámoslo así, relaciones mucho más estables y más sanas. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, en la medida que yo sé conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? De pronto, una de las maneras es cuando vemos que nuestro hijo está manifestando alguna de sus emociones, de las emociones, preguntarle, ¿sí? O sea, ¿qué está sintiendo? ¿Qué emoción es la que está sintiendo en ese momento? ¿Cómo te hace sentir eso? Y esa es la base para que ellos a futuro puedan tener unas relaciones sociales mucho más saludables, mucho más sanas. Como André mencionaba ahorita, es muy importante saber que los tiempos históricos y socioculturales han ido cambiando tanto que hoy en día los niños, pues uno los ve y sí tienen unas capacidades un poco más altas para poder entender qué están sintiendo y cómo lo están sintiendo. A nivel de lo que la psicología establece, se dice que para que ese desarrollo social se pueda consolidar en el tiempo, digamos que la persona necesita ser muy consciente de lo que está haciendo, de lo que está viviendo, para poderlo expresar de la forma más coherente a futuro. Es decir, esas relaciones sociales que se establecen en la infancia y en la adolescencia tienen su base en los primeros años de vida y no solo en eso, sino en la manera en que ellos se sienten acompañados y respaldados. Es validarle a ellos esas emociones, ¿sí? Porque mucho pasa, tanto en consulta como en la vida cotidiana, que uno ve que al niño se le dice,
pero ¿por qué te enojas? Eso que te pasó no es tan importante, ¿sí? O sea, estás exagerando. O no llores, es que eso está mal. O pero el miedo, o si están con miedo, ay no, pero es que los niños no sienten miedo. O sea, los niños me refiero a los niños hombres. Lastimosamente todavía hay personitas y uno cuando les escucha que dicen eso a los hijos de uno no queda como que sea hombre, mujer, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, incluso dicen, es que los varoncitos no lloran, los varoncitos tienen que ser fuertes, usted no puede llorar, usted no puede sentir miedo, usted tiene que estar siempre fuerte para proteger a su mamá y a su papá. Y uno se queda como, venga, qué responsabilidad tan grande con la que están cargando a nuestros niños al decirles esas cosas. Entonces terminan siendo niños que se frustran muy rápido y esa frustración tan rápida justamente es por eso, porque no tienen las herramientas, ¿sí? Para poderle hacer frente a ese tipo de comentarios. Si a un niño le dicen es que usted tiene que ser fuerte por su mamá, es que usted tiene que ser fuerte para su familia, imagínense qué gran responsabilidad. Si a veces uno de adulto no sabe cómo hacerse responsable de algunas cosas, ahora imagínense un niño. Eh, es muy importante esa manera en que se verbalizan ese tipo de cosas porque de ahí dependerá. Sabemos que en muchos casos de la manera en que nuestros niños se relacionan con mamá o con papá, esa será la manera en que se relacionarán a futuro con la pareja, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con la sociedad misma. Entonces, por eso es tan importante que esa educación emocional pueda consolidarse de una manera lo más coherente posible en esta época, ¿sí? En esta época en la que a nuestros niños se les está exigiendo tanto. Y en consulta, cuando uno trabaja en consulta con niños muy pequeños, justamente lo que se encuentra es eso. Lo que yo más he visto, lo que más he observado, son niños con una tolerancia a la frustración supremamente baja. O sea, son niños que ante cualquier mínimo problema ya están dándole a las paredes de la rabia o se autolesionan o van. Vean, una vez yo me acuerdo mucho en consulta, yo no lo podía creer. Una mamá me mostró las heridas que tenía en el cuello y en los brazos que le había hecho un niño de 5 años. Y ella decía, es que él a veces es incontrolable. Cuando él se enoja, me agarra y me aruña y me pega y me muerde. Y ella decía, desesperada, yo ya no sé qué hacer con él, porque cada que se frustra o que algo sale mal, la agarras conmigo. Entonces hay mamás o papás que frente a esa situación, o sea, y es muy triste lo que yo voy a decir, y es que le agarran como miedo a los hijos. Entonces les da miedo ponerles el límite, les da miedo decirles no, les da miedo decir, hey, así no es que te ves comportar, porque la reacción que tienen esas criaturas es verdaderamente increíble. O sea, tenía heridas como si se las hubiera hecho un adulto. Ustedes imaginan la rabia que ese niño tendría para haberle hecho a la mamá eso y que la mamá no haya hecho nada. Ella lo único que decía era que estaba llena de pánico, ¿sí? Cada vez que su hijo se frustraba, porque el niño, y era un niño de 5 años, ustedes se imaginan cuando tenga 15 cómo la volvería si ella no le pone un freno a eso. O sea, es algo verdaderamente impresionante y es por esa la importancia de que nosotros podamos entrenar, ¿sí? De alguna manera, digámoslo así, a los niños desde que están pequeños para que puedan conocer cuáles son las emociones, que ya las hemos mencionado, las mencionamos el año pasado, me acuerdo que hablábamos de las primarias, de las secundarias, y de cómo eso impacta verdaderamente a nivel social. Entonces, realmente ese desarrollo emocional influye e influye directamente en el desarrollo de nuestros niños a futuro. O sea, lo que yo pienso que nosotros debemos pensar es a futuro. Eso que estamos haciendo hoy, ¿cómo va a influirle o afectarle a mi hijo en 5 años o en 10 años? ¿Cómo lo visualizo de acuerdo a eso que él está aprendiendo en este momento de su vida? Así es, ya que es como, cómo podemos visualizarlo y también
tener claro cuál es como esa expectativa, ¿no? Saber manejar nosotros también los adultos esa expectativa de lo que esperamos que, que sean nuestros hijos, que lleven nuestros hijos, entendiendo como la importancia de ese acompañar a que ellos mismos regulen, ¿cierto? Ese ayudar, hasta dónde llega el ayudar, y en dónde en realidad es ayudar y en dónde en realidad se convierte en acompañar los procesos de, de regulación de las emociones. Muy bien. Queremos saludar a todas las personas que ya se encuentran con nosotros conectados a esta hora y las personas que también nos están viendo en diferido. Y les queremos pedir que por favor nos cuenten desde dónde se están conectando. ¿Qué preguntas tienen frente al tema que estamos desarrollando hoy en relación a esa regulación de las emociones, a esa educación en la infancia? ¿Desde dónde? ¿Qué preguntas tienen para poderlo hacer mucho más conversado? Paula. Sí, chicas. Bueno, Yeka, ese cuadro que tú mencionabas de los niños que agreden a los papás o a los abuelitos, lo he visto muchas veces desde mi rol como docente y queda uno como, wow, ¿cierto? Sin embargo, pues no estamos aquí para juzgar, simplemente queremos llevarles como esa reflexión, ¿cierto? A generar esa conciencia de cómo lo estoy haciendo como mamá, como papá, como cuidador, cómo lo puedo mejorar para sí mismo acompañar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en ese desarrollo emocional. Pero sí quisiera que de pronto nos profundizaras un poquito en, en la importancia de ese papel que como padres y como cuidadores podemos ejercer en ese fortalecimiento del desarrollo emocional. O sea, realmente vuelvo y repito eso que dijiste al inicio, que me encantó mucho, yo doy de lo que tengo, no puedo dar de lo que no tengo, no puedo dar de lo que no soy, ¿cierto? Entonces, de pronto amplíanos un poquito, cuéntanos quizás qué estrategias podemos utilizar como padres, como cuidadores. Aquí hemos dicho algo y es que siempre hemos cargado, nuestra generación y la generación anteriorcita a la nuestra, venimos cargando con esos patrones de crianza con los que fuimos educados, ¿cierto? Todo eso que traemos en nuestra maleta emocional que muchas veces se nos hace complejo, porque claro, no recibimos esa educación así de esa forma en que la queremos ofrecer y brindar a nuestros niños, pero entonces, ¿cómo podemos quizás hacer un poco mejor esta tarea, hacerla de pronto un poco más llevadera? ¿Qué herramientas podríamos utilizar? Bueno, creo que desde el principio, en nuestra conversación de hoy, hemos venido hablando de la importancia de que nosotros como adultos seamos los primeros no sé si gestionar, es que a veces me cuestiono un poco si la palabra gestionar las emociones sí sea correcta, porque es que cuando hablamos de gestión, de una gestión, hablamos como de una especie de acción, ¿sí? Que se relaciona con organizar. Y a veces eso es tan difícil, ¿sí? Gestionar es muy complejo. Yo más bien creería que es como el uso o la manifestación emocional, ¿sí? Porque es que, vean, las emociones es algo tan, o sea, es que, vuelvo y lo repito, el tema de las emociones tiene un componente orgánico tan grande, pero tan grande, que a veces poderlas ubicar donde tienen que estar ubicadas es complejo, ¿sí? Entonces, yo pensaría que de las cosas más importantes que uno tiene que hacer para ese fortalecimiento del desarrollo emocional es conocer qué son las emociones y cuáles son esas emociones, ¿sí? Es darles un nombre. Y a veces ahí es donde está el gran desafío, cuando uno intenta darle un nombre a la emoción, porque es que hay situaciones que nos llevan frente a una expresión emocional que es ambigua, y a veces uno no sabe si lo que está sintiendo es rabia, es tristeza, es miedo, ¿sí? Y lo que ocurre realmente es que sí, puede que sean las tres cosas juntas, las tres cosas a la vez. Eso lo que significa es que una persona puede sentir tres emociones en un mismo momento. Puede sentirse enojado, puede sentirse triste y a la vez con miedo, ¿sí? Pero cuando le damos el nombre y decimos lo que siento es miedo, lo que siento es tristeza, lo que siento es enojo, ya va a ser más fácil poderlo
organizar, ¿sí? En lo que hacemos día a día. Ahora, el papel de padres y cuidadores es fundamental. Es fundamental y yo lo que he visto y lo que les podría decir es la importancia de lo que los padres y los cuidadores están diciendo. Es decir, el papel aquí del lenguaje, de la forma en que a través de lo que hablamos y de lo que decimos, estamos propiciando un adecuado desarrollo emocional. ¿Sí? Era lo que hablábamos hace un rato. Es que es distinto que esa mamá o ese papá o ese abuelito le digan al niño, es que tú no deberías sentirte triste y al niño se le dañó el juguete. Pues decirle a un niño que no se sienta triste después de que se le dañó su juguete preferido es ilógico. Él necesita sentirse triste, necesita llorarlo, él necesita de pronto sentir esa ira porque se le dañó el juguete que más quería. Entonces, yo pienso que aquí ese papel que juegan padres y cuidadores es demasiado importante, pero es demasiado importante desde el papel del lenguaje. Y también hay algo aquí importante, y André lo sabe, que yo creo que de toda su carrera profesional, más de la mitad ha estudiado este tema, que es el del vínculo afectivo. Sabemos que ese vínculo que los niños tienen con sus cuidadores es el que va a mediar en esa gestión emocional. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes como más les ha pasado esta situación que les voy a mencionar. Y es que, digamos, nuestros hijos o nuestras hijas están haciendo algo que no deben. Y uno solo con decirles no y que ellos vean que uno está molesto, a veces ya con eso tienen suficiente como para calmarse un poco, ¿sí? Al menos con mi hijo sí me ocurre que él cuando ve que está haciendo algo mal y yo me molesto con él dice, mamá, no, no te molestes conmigo, mamá, no, no, yo no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y a veces eso les duele a ellos más que si uno les diera un castigo mucho más grande, ¿sí? O sea, solo el hecho de ver que mamá o papá están molestos hace que ellos inmediatamente como que se den cuenta de que lo que están haciendo no está bien y paren de hacerlo. Solamente por no ver que mamá o papá están tristes o molestos con ellos, ¿sí? Entonces, ese vínculo afectivo que de alguna manera uno genera con sus hijos y con los niños que cuida, se vuelve importantísimo. ¿Sí? De pronto Pau, cuando está ahí en los clubes y cuando está con ellos en la iglesia, se da cuenta de que a veces esa actitud pesa muchísimo. Que los niños vean que uno se molestó, que uno no está de acuerdo con lo que ellos hicieron, hace que como que paren y digan, ay, no, no te molestes conmigo, mira, por favor, ya, yo no lo vuelvo a hacer, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que hacen que uno tenga que ser aún más cuidadoso, porque, y pasa, en esas crianzas, pues, como tan antiguas y tradicionales, recordemos allá de pronto a ustedes les pasó, echemos un vistazo en la historia, que cuando uno no estaba haciendo algo bien, papá o mamá, los papás o los abuelos de uno, ¿qué hacían? Lo regulaban a uno a punta de pellizcos o de jalones de orejas, ¿sí? A mí no me tocó ese tipo de crianza, gracias a Dios, mis papás nunca me dieron pellizcos, ni jalones de orejas, ni de cabello, pero sí conozco muchas personas que le dicen a uno eso, ¿sí? Que a veces el niño se estaba portando mal y para regularlo, toma tu pellizco por allá en la espalda y como que, ay, Dios mío, sí, o sea, eso era puro condicionamiento negativo ahí, o sea, te condicionaban a punta de coscorrones y obviamente hoy en día no hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, pienso que ese papel de los padres y los cuidadores está desde el lenguaje, desde lo que hablan, pero también desde cómo se comportan, porque aunque ya no demos el pellizco, con una sola mirada o con una sola actitud, a veces nuestros niños, nuestros chiquitos ya tienen suficiente para saber que tienen que regularse. Sí, yo no sé si Pau le funciona con su hijo, que a veces solo con mirarlos, uno los mira como, y ya ellos lo ven a uno y como que paran, como que frenan, porque saben que uno no está como tan contento con lo que ellos están haciendo. Entonces, yo pienso que aquí en este rol es el vínculo. O sea, es el vínculo que tú tienes con tus hijos, con tus niños, con tus criaturas más cercanas,
las que van a mediar para que ese comportamiento de pronto sea el más adecuado en estos casos. Muy bien, llega. Tenemos aquí una pregunta. Nos pregunta nuestra compañera de trabajo, Mariana Ayala, nos dice, cuando un padre o cuidador no tiene buena gestión de emociones, ¿qué tipo de ayuda puede buscar? ¿También puede acudir a un neuropsicólogo? Bueno, puede acudir para hacer una evaluación sobre esa, conocer cómo está, pues, como ese desarrollo de maduración. Pero inicialmente ingresan por psicología para poder determinar si es un tema que tiene que ver con neuro o si tiene que ver con psiquiatría, porque también aquí nosotros tenemos que tener muy presente la alta demanda que está llegando y el aumento que hay y que va a seguir llegando, porque ya lo sabíamos, todo el efecto de pospandemia de la dificultad en la regulación emocional y de la visualización de la aparición de trastornos y enfermedades mentales, ¿no? Entonces, quien va a definir como ese tipo de ayuda, si es algo que se puede regular desde psicología o que es necesario evaluar desde neuropsicología en el caso de los adultos, o si es necesario remitir a psiquiatría cuando la desregulación emocional es tan intensa que afectan de manera importante aspectos en la vida de las personas como sus aspectos laborales, que ya deja de trabajar, como sus aspectos sociales, que tiene dificultades en la socialización por agresión o por sumisión, ¿cierto? Y los diferentes aspectos de su cotidianidad, cosas muy cotidianas en la vida que se pueden hacer y que son necesarias también evaluar. Entonces, es importante como tener pues como esas aclaraciones, porque en el caso de los niños, que es el tema pues que estamos trabajando hoy, sí es interesante y es importante estas evaluaciones en neuropsicología porque sí nos dan una idea de ese proceso de maduración que está llevando el niño. Si hay una coherencia dentro de ese proceso de maduración, que es la pregunta. Ya en adultos, cuando se supone que entre comillas el proceso de maduración biológica se dio, pero no conductual, no hay una maduración en la conducta, entonces se ingresa por psicología y se evalúa en el caso de los papás. ¿Sí? Porque muchas veces no necesita tampoco remitirse, porque en muchas ocasiones sí tiene que ser un trabajo de los papás, eh, de creencias que muchas veces nosotros traemos de nuestra propia crianza, que se va a reflejar. Entonces hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no, depende del caso. Cada caso es único, cada caso es particular. Así es, chicas. Bueno, yo quisiera que en esos minuticos que nos quedan André, habláramos y relacionáramos, perdón Jessica, ¿vas a decir algo? Bueno, que en estos minuticos que nos quedan, habláramos un poco sobre cómo ese desarrollo emocional puede contribuir al rendimiento académico de nuestros niños y a ese bienestar general. ¿Cómo lo podemos relacionar directamente con esa parte y con ese ámbito educativo? bueno, esta parte me parece que pues nos empieza a mostrar también como otro panorama, ¿no? Otro panorama y es como este tipo de, digamos, situaciones a nivel emocional también impacta otras esferas, ¿sí? Otras esferas de la vida. Y pues, a ver, creo que a veces hay niños que de pronto no tienen la atención oportuna en sus primeros años de vida, no se les hace de pronto un adecuado acompañamiento, como de pronto ahorita nos preguntaban. He visto muchos casos, ¿sí? Y se los menciono es porque he visto muchos casos en los que a los niños no les dan un diagnóstico a tiempo. En el sentido de que, por ejemplo, en casa pronto está ese niño que le cuesta autorregularse, que le cuesta gestionar, bueno, gestionar ya dijimos que pronto no es la palabra más adecuada, sino más bien usar, ¿sí? Sus emociones de la forma más correcta. Es ese niño que de pronto habla fuerte, habla muy duro,
no es empático, le cuesta como relacionarse adecuadamente con los demás. Y me ha pasado esto y es que llegan a consulta creyendo que es un problema de conducta, es decir, que es un niño que no tiene un buen proceso de, no sé, en la crianza o en el comportamiento y uno encuentra que es una familia pues muy funcional. Al evaluarlo desde neuropsicología, oh sorpresa, encontramos un diagnóstico como por ejemplo un espectro autista, en los cuales estos síntomas se camuflan muchísimo. Y es por eso que yo hablaba ahorita de la importancia del diagnóstico oportuno y a tiempo. Porque es que sí he visto muchos casos en los que hay niños a los que los maltratan cuando tienen este tipo de comportamientos, creyendo que es un niño maleducado. Cuando no es que sea un niño maleducado, es que es un niño que está dentro de un diagnóstico cognitivo o neuropsicológico. Y obviamente estos son niños que cuando llegan al colegio, ahí también van a tener no solo los mismos problemas, sino que yo creo que en el colegio esos problemas se triplican. Porque en primer lugar, ese niño está ahí solo, ¿sí? Es decir, no tiene cerca a mamá o a papá, que son los que inicialmente se supone lo ayudan a autorregularse. Es la profe, que no solo tiene a ese niño, sino que tiene otros 20 o 30 más, y que como es el niño que habla duro, es el niño que no le gusta jugar con sus compañeros, que no hace bien los trabajos, que se aísla, que no cumple como con la expectativa académica, entonces lastimosamente es el niño que, y se los voy a decir porque lo he visto, que a veces la profe termina es ignorando. Entonces es el niño que termina por allá en la última fila del salón solito, como dicen por ahí, bandeándose como pueda, ¿sí? Y eso, en lugar de favorecerle, lo que hace es empeorar su condición. Y más porque, bueno, quizá del espectro autista hablemos más adelante, pero es que yo sí he visto, créanme que lo he visto mucho, mucho, más de lo que ustedes imaginan, casos de espectros autistas camuflados. Y es tan importante que Y es que podamos además está en aumento. Los 2 últimos años, YECA, han estado en aumento el impresionante los diagnósticos de autismo, ¿no? Entonces, esta semana estaba arrancando con un grupo de especialización en docencia en la universidad y una de las necesidades en ese diagnóstico inicial que se le hace al grupo es hablar sobre el autismo, ¿no? Es saber porque es que tengo en el aula de clases que porque me está llegando reporte, ya llegan hasta el aula de clase y están en el aula de clase en toda esa amplia gama que envuelve pues el diagnóstico, ¿no? Y está en aumento, viene en aumento, habrá unos 2 años para acá que el índice está de diagnósticos en autismo va, pero en picada hacia arriba. Entonces, eso es interesante y es importante lo que tú estás mencionando, muy importante. Sí, André. Lo que pasa es que, y vuelvo y digo aquí otra vez, del por qué los neuropsicólogos nos volvemos tan celosos con estas cosas. Porque es que a veces puede que sea un espectro autista, pero la otra vez, miren, me llegó un caso de una paciente como de 25 años con diagnóstico de espectro autista. Pero fue un diagnóstico que un psiquiatra le hizo a ojo. Dijo, ay, yo le voy a poner el espectro autista por los comportamientos que tiene. Ojo con eso, ¿sí? Porque es que también lo que preocupa es el sobrediagnóstico. Y un buen proceso de diagnóstico para autismo no se hace a ojo. No lo hace tampoco un psiquiatra. Y ahí es la importancia, no lo hace un psiquiatra. Y ahí también la importancia de esa búsqueda con el profesional de salud mental, para que sepa hacia dónde remitir, o sea, hacia qué lado tiene que hacer esa remisión y pueda ser evaluado de manera correcta, ¿cierto? Que eso es algo que a veces nos falta en educación mencionar, y es la importancia de que el profesional en salud mental pueda direccionar de manera correcta dónde pertenecen ese tipo de casos, mirando el tipo de síntomas que tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un caso del que tú estás mencionando, no es un psiquiatra, el psiquiatra no es el que diagnostica autismo, ¿no? Ni hace las evaluaciones neuropsicológicas, ni realiza todas estas evaluaciones de diagnóstico inicial, ¿no? Así es. Es la importancia de buscar los profesionales a tiempo
pero los profesionales correctos, o sea, obviamente sin desmeritar la labor del psiquiatra, no estamos desmeritando la labor del neurólogo, no, ni más faltaba, o sea, es un trabajo interdisciplinario, pero como, o sea, es como saber en qué momento acudir a qué profesional, ¿sí? Si bien el psicólogo y luego el neuropsicólogo establecemos los diagnósticos, sea de un espectro autista, sea de un TDAH, puede ser un trastorno de aprendizaje, puede ser un trastorno de integración sensorial, pueden ser tantas cosas, pero el darle ya un nombre a lo que ese niño o ese adolescente está presentando es justo lo que va a ayudar a saber cuándo lo llevo al psiquiatra, cuándo esto es trabajo del neurólogo, cuándo hay que medicar, cuándo no hay que medicar, cuándo hay que hacer un ajuste razonable en el aula. Todo ese tipo de cosas se van dando con un diagnóstico temprano y un diagnóstico a tiempo, con los profesionales adecuados para poder generar las intervenciones, digámoslo así, más específicas y que impacten de manera positiva. En este caso, como Pau pues preguntaba y mencionaba hace un ratico, en lo académico sí, impacta muchísimo ese desarrollo emocional, pero también impacta otras áreas. También impacta lo social, también impacta lo espiritual, también impacta lo cognitivo. O sea, todo finalmente termina estando conectado. Nosotros no podemos pensar que los seres humanos son por un lado emociones, por otro lado conducta, por otro lado el aprendizaje, no. Todo en nuestro cerebro es como una red que está absolutamente conectada y que sobre todo, más que estar conectada, funciona, y eso es muy importante y por eso le hago el énfasis, funciona de acuerdo a los tiempos de maduración, ¿sí? Si hay algo que la psicología y la neuropsicología siempre trabaja desde el inicio, es la edad. Es la edad. La intervención que yo hago con un niño de 5 años incluso es diferente a la intervención que yo puedo hacer con un niño de 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque el cerebro en esas edades tiene unos cambios muy particulares. Entonces nosotros no podemos generalizar ni por edad, ni por género, ni por raza, no, porque cada cerebro es único, cada cerebro es particular y cada cerebro va generando procesos de maduración distintos. Incluso cuando, por ejemplo, a una persona, a un niño, le hacen una evaluación neuropsicológica, casi que es obligado que a los 2 años haya que hacérsela de nuevo. ¿Sí? Y eso es ¿por qué? Porque el cerebro va a haber cambiado. Las rutas, las formas en que aprende el cerebro. Un niño a los 6 años tiene que cambiar sí o sí a los 8. Y luego tiene que cambiar sí o sí otra vez a los 10 y otra vez a los 12 y así sucesivamente. Hay que estar haciendo un seguimiento para poder establecer si esas maduraciones se están dando correctamente o no. ¿Sí? Por áreas. Y en lo que no está funcionando bien, miramos qué estrategias generamos para ayudarle a ese cerebro a que mejore, porque esa es la buena noticia en medio de todo, ¿sí? Que gracias a eso que llamamos plasticidad cerebral, pues nuestro cerebro sí tiene la habilidad de cambiar patrones, pero para cambiar esos patrones, esas formas de pensar, hay que tomar medidas al respecto, eso no se da así espontáneamente, eso hay que ir haciéndolo paulatina y progresivamente. Así es, Yeka. Muy importante este tema, era necesario que lo volviéramos a repasar y estuvo muy nutrido el tema de hoy. Pauli, se nos acabó el tiempo. Sí, mis chicas bellas, se nos fue el tiempo, aquí pasa volando. Yo estoy aquí encantada de escucharlas, las admiro un montón y ellas lo saben y me encanta escucharlas. Agradecemos a las personitas que se han conectado hoy, a quienes nos ven en diferido también. Desde ya les damos las gracias porque sabemos que nos van a ver. Esperamos que estos temas puedan seguir aportando mucho a nuestras profesiones, a nuestro rol como padres, como cuidadores, y los esperamos el próximo sábado para continuar con nuestra serie ¿Qué harías si? El sábado vamos a estar abordando un tema muy importante y es sobre la salud mental en la familia. Vamos a estar allí aprendiendo más como lo hacemos sábado a sábado. Chicas, muchas gracias, que Dios les bendiga, muchas gracias a quienes se conectaron, un abracito y que tengan un feliz y bendecido sábado.
Un Chao, abracito, feliz sábado. feliz sábado a todos.